Neuropsicología. Trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad real. Puede sufrir de trastorno de estrés postraumático luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, huracanes, violaciones, abusos físicos o un accidente grave. El trastorno de estrés postraumático hace que se sienta estresado y con temor luego de pasado el peligro. Afecta su vida y la de la gente que lo rodea. El trastorno de estrés postraumático puede causar problemas como flashbacks o el sentimiento de que el evento está sucediendo nuevamente, dificultad para dormir o pesadillas, sentimiento de soledad, explosiones de ira, sentimientos de preocupación, culpa o tristeza. El trastorno de estrés postraumático comienza en momentos diferentes dependiendo de la persona. Los síntomas del trastorno pueden empezar inmediatamente después del evento traumático y permanecer. Otras personas desarrollan síntomas nuevos y más serios meses o hasta años más tarde. El trastorno de estrés postraumático le puede afectar a cualquiera, incluso a niños. Neuropsicología. Trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad real. Puede sufrir de trastorno de estrés postraumático luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, huracanes, violaciones, abusos físicos o un accidente grave. El trastorno de estrés postraumático hace que se sienta estresado y con temor luego de pasado el peligro. Afecta su vida y la de la gente que le rodea. El trastorno de estrés postraumático puede causar problemas como flashbacks o el sentimiento de que el evento está sucediendo nuevamente, dificultad para dormir o pesadillas, sentimiento de soledad, explosiones de ira, sentimientos de preocupación, culpa o tristeza. El trastorno de estrés postraumático comienza en momentos diferentes dependiendo de la persona. Los síntomas del trastorno pueden empezar inmediatamente después del evento traumático y permanecer. Otras personas desarrollan síntomas nuevos y más serios meses o hasta años más tarde. El trastorno de estrés postraumático le puede afectar a cualquiera, incluso a niños. La amígdala. La amígdala es fundamental para la regulación emocional asociada con la experiencia estresante o traumática. Tiene un papel sustancial en el pensamiento de la memoria emocional, particularmente para otorgar una carga afectiva a los sucesos. El núcleo central de la amígdala proyecta hacia una diversidad de estructuras cerebrales. Se ha demostrado que la amígdala incluye las respuestas condicionadas al miedo, afectando así las respuestas de estrés. La función reguladora de la amígdala incluye la interacción de múltiples sistemas de neurotransmisión como receptores, opioides, La función reguladora de la amígdala incluye la interacción de múltiples sistemas de neurotransmisión como receptores, opioides, GABAérgicos, neuropéptido, los cuales están implicados en las respuestas de estrés cuando es excesivo o anormal. Su núcleo vasolateral tiene la función reguladora más importante en patologías por estrés, a partir de la cual se generan múltiples señales en el sistema nervioso central, necesarias para... A partir de la cual se generan las múltiples señales en el sistema nervioso central, necesarias para psicotraumatología y disociación para producir una respuesta adaptativa al estrés agudo. Las mismas se condicionan de manera desfavorable cuando el estrés ha sido muy grave en magnitud excesivamente prolongado en tiempo. El hipocampo. El hipocampo se encarga del procesamiento de información acerca del ambiente, así como del contexto en el que se da el estímulo para asociarlo con la experiencia almacenada. Al ser sometido a estrés prolongado, el volumen hipocampal disminuye y se presentan alteraciones neuroendocrinas que están relacionadas con el cortisol, los estrógenos, los andrógenos y la función ovárica. Las alteraciones estructurales del hipocampo son visibles cuando el estrés se prolonga más de 12 semanas. Los déficits en la función hipocampal generan una pobre discriminación ambiental de los estímulos y con la respuesta exagerada de miedo ante cualquier estímulo pasajero. Cerebral. La corteza cerebral se encarga de medir las respuestas entre el hipocampo y la amígdala, es decir, actúa como una estructura cortical que modula
la reacción ante el estímulo. La función de la corteza es indispensable para este control y la extinción de respuestas condicionadas previamente por experiencias pasadas. Se ha observado en estudios funcionales que ambas estructuras, tanto la amígdala como la corteza, se modulan una a otra de forma sinérgica ante los estímulos sensoriales. En pacientes con trastorno por estrés postraumático se pierde esta modulación y se produce un desequilibrio de funciones que los lleva a respuestas. En pacientes con trastornos por estrés postraumático se pierde esta modulación y se produce un desequilibrio de funciones que los llevan a respuestas exageradas de horror y miedo, como uno de los síntomas de este trastorno. Aparte. Interacción amígdala-hipocampo-corteza. En pacientes con trastorno de estrés postraumático, las memorias de los acontecimientos que les producen una marcada ansiedad llevan un componente afectivo y cognitivo. El primero está relacionado con la función de la amígdala, la cual es capaz de retener en la memoria la cascada de eventos fisiológicos y de comportamientos que se expresan ante un estímulo. En tanto, el hipocampo se encarga del componente cognitivo, que consiste en grabar en la memoria las características del ambiente en el cual se desarrollan los hechos y la ubicación exacta del estímulo desencadenante de la respuesta. Así, en circunstancias normales, la integración de ambos componentes es viable y cumple una función adaptativa. Un aspecto de la experiencia lleva a recordar toda la experiencia en sí misma y ayuda a reconocer y a evitar el peligro, así como reaccionar a este como es debido. Cuando estos estímulos sobrepasan los umbrales o se asocia con ellos un componente afectivo de experiencia extrema, llevan a condicionamientos con características desadaptativas. Por esta razón, el trastorno de estrés postraumático está relacionado con procesos de memoria, de procedimiento y declarativa durante la codificación de un evento traumático. Interacción amígdala-hipocampo-corteza. En pacientes con trastorno por estrés postraumático, las memorias de los acontecimientos que les producen una marcada ansiedad llevan un componente afectivo y cognitivo. El primero está relacionado con la función de la amígdala, la cual es capaz de retener en la memoria la cascada de eventos fisiológicos y de comportamiento que se expresan ante un estímulo. En tanto, el hipocampo se encarga del componente cognitivo que consiste en grabar en la memoria las características del ambiente en el cual se desarrollan los hechos y la ubicación exacta del estímulo desencadenante de la respuesta. Así, en circunstancias normales, la integración de ambos componentes es viable y cumple una función adaptativa. Un aspecto de la experiencia lleva a recordar toda la experiencia en sí misma y ayuda a reconocer y a evitar el peligro, así como en reaccionar a este como es debido. Cuando estos estímulos sobrepasan los umbrales o se asocia con ellos un componente afectivo de experiencia extrema, llevan a condicionamientos con características desadaptativas. Por esta razón, el trastorno de estrés postraumático está relacionado con procesos de memoria, de procedimiento y declarativa durante la codificación de un evento traumático. Estudios de neuroimágenes. Se ha utilizado estudios de neuroimagen con el fin de promover el nuevo enfoque relativo a los filtros neuronales involucrados en la interpretación de la información sensorial. Se han observado las interacciones entre las partes del sistema nervioso central que procesan e interpretan el significado de la información entrante, tales como estudios con la amígdala, el hipocampo y la corteza. Como estructuras principales de esta manera, se abren nuevos caminos para el entendimiento de procesos neurobiológicos más específicos en este trastorno.